Paz de Cristo, mis amados hermanos, y hola, buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan también por este medio. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Este día traigo un mensaje de parte de Dios para cada uno de quienes nos ven, quienes nos escuchan. Y este mensaje es de bendición para cada uno de nosotros, porque para mí también es de bendición, ya que el Señor conoce todas las cosas, el Señor tiene cuidado, ¿verdad?, de nosotros y nos da su palabra para que nosotros podamos estar bien delante de su presencia. Y este mensaje que traigo de parte de Dios para ustedes y para mí también está basado en el libro de Josué, capítulo 7, versos del 20 al 27. Y me voy a permitir leerlo para honra y gloria del Señor, honra y gloria de Dios, este pasaje para basar nuestra enseñanza. Dice de la manera siguiente: Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero bajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bendito el nombre de Dios. Le aconteció a este hombre, ¿verdad?, a Acán, menciona ahí, le aconteció un mal, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, pues porque había un pecado oculto. Él ocultó su pecado y no lo confesó. No lo confesó el pecado. Entonces, realmente el pecado que nosotros cometemos en oculto trasciende. Y trasciende como no te imaginas. Es una trascendencia enorme la que tiene el pecado oculto que nosotros hacemos, ¿verdad? Que ese pecado que cometemos en oculto trasciende y trasciende mucho. Pero realmente no podemos ocultarlo. No podemos ocultarlo delante de Dios, porque Dios lo conoce todo. Entonces, necesita uno descubrir ese pecado oculto, o sea, desecharlo, pues. Yo quisiera titular este mensaje, esta enseñanza, lo quiero titular Descubriendo lo oculto. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo este título, Descubriendo lo oculto? Bueno, porque Dios conoce todo. Dios descubre lo oculto. Para Él no hay nada oculto. Aun cuando nosotros
tengamos ocultado algo dentro de nuestro corazón. Para el Señor no hay nada oculto. Él tiene todo a la vista. Para Él nada se oculta. Entonces, el pecado que nosotros cometemos en oculto, como te menciono, trasciende y trasciende mucho, porque trasciende a las demás generaciones si no lo confesamos a Dios. Entonces, este tipo de pecado que trasciende de generación en generación, esto se le llama pecado generacional. Y ese pecado generacional alcanza a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. ¿Por qué? Porque menciona la Sagrada Escritura ahí en Éxodo capítulo 34, verso 7, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces ahí nos menciona de ese pecado generacional. ¿Por qué generacional? Bueno, porque se transmite de generación en generación. Entonces nosotros quizás no tenemos algún pecado oculto, pero nosotros tenemos antepasados. Nosotros tenemos abuelos, tuvimos tatarabuelos, tuvimos bisabuelos. Entonces quizás ellos cometieron un pecado y ese pecado se fue transmitiendo de generación en generación, que ahora nos llega a nuestros días. Entonces, como nos llega a nuestros días, necesitamos nosotros romper con ese pecado. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, mira, este pecado oculto, este pecado generacional que hay, Señor, corta con eso. Córtalo, Señor. No lo quiero. Ya no quiero. ¿Por qué? Porque si ese pecado generacional todavía llega hasta nosotros no vamos a recibir las bendiciones de Dios que Él quiere darnos. ¿Por qué? Porque hay un pecado generacional, un pecado oculto que no se confesó a Dios. Entonces necesitamos nosotros cortar con eso. Que venimos arrastrando algún pecado de nuestros antepasados, bueno, decirle al Señor, Señor, córtalo, no lo quiero. Ya de aquí en adelante yo quiero de tus bendiciones. No quiero que ese pecado generacional, ese pecado que se hizo allá en el pasado en oculto, no quiero que llegue la maldición hasta mí. Y yo corto con todo eso, renuncio a todo pecado generacional, a todo pecado oculto que pudieran haber cometido mis antepasados, y yo quiero ser libre. Eso es lo que debemos hacer ante la presencia de Dios. Entonces, como te menciono, ¿verdad? Todo pecado que comete el padre o la madre en oculto, bueno, pues repercute y daña, perjudica a nuestra familia. ¿Por qué perjudica a nuestra familia? Porque nosotros estamos cometiendo un pecado que se va a transmitir por las generaciones. Entonces, si no desechamos ese pecado va a dañar a nuestra familia. Eso lo tenemos ahí en Josué capítulo 7, versos 14 y 15. Ahí tenemos que el pecado oculto daña a nuestra familia. Entonces es muy importante que nosotros no cometamos ningún pecado en oculto, sino al contrario, que toda nuestra vida delante de Dios sea transparente. Que haya transparencia en nosotros y que podamos nosotros no tener ningún pecado en oculto y no cometerlos tampoco, no cometer ningún pecado en oculto, porque recuerda que quizás podamos engañar a todo mundo. A todo mundo podemos engañar que nosotros somos las mejores personas y que somos buenos y que adoramos a Dios y que servimos a Dios y que todo está bien. Pero si estamos cometiendo algún pecado en oculto,
recuerda que ese pecado que estás cometiendo en oculto, o eso que estás cometiendo en oculto, que estás haciendo en oculto, y que nadie sabe, que está oculto ante todas las personas, pero ante Dios no hay nada oculto. Todo tiene que ser sacado a la luz. Entonces por eso es necesario que nosotros no traigamos maldición a nuestra familia, que no traigamos cosas mal a nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conducirnos con veracidad delante de Dios y con transparencia, porque Él lo conoce todo. Él sabe cuando nosotros estamos ocultando algo. Es necesario volvernos a Dios, buscar su rostro y confiar todo lo oculto, ¿sí? Hay que confiarle todo lo oculto a Dios, porque puede perjudicar si no lo desechamos, no lo echamos fuera. Y necesitamos pedir perdón para que seamos sanados por completo, que todo nuestro ser sea sanado, pero también sea sanada nuestra familia, nuestras posesiones y aún la tierra en que habitamos. Aún la tierra donde estamos, Dios la sana, Dios la puede sanar cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Y si nuestro pecado es oculto, bueno, con mayor razón, porque a Dios nada le podemos ocultar. Y Él puede sanar todo, puede sanar nuestras posesiones, como te menciono, puede sanar nuestra familia, puede sanar la tierra donde estamos habitando. Eso lo menciona ahí en Deuteronomio capítulo 28. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio nos menciona y nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, que si nosotros nos acercamos a Dios, que si nosotros nos volvemos de nuestro mal camino a Dios, Él sanará todo lo que tenemos. Aún a nosotros mismos, Él nos va a sanar. No debemos esconder nada a Dios, ya que Él lo sabe todo, como estamos mencionando, y todo lo escudriña. Aún lo más oculto del corazón, Él lo escudriña y sabe qué es lo que nosotros queremos ocultar, lo que queremos nosotros tratar de ocultarle a Dios. Entonces es necesario que nosotros sepamos que como Dios escudriña todo, aún lo oculto del corazón, nosotros debemos de manifestárselo todo, sin reservas, sin quedarnos con nada. Hay que confesarle todo a Dios. Eso lo tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Ahí nos menciona, ¿verdad?, que Él escudriña nuestro corazón, aún lo oculto, lo más oculto de nuestro corazón, Él lo escudriña y lo sabe. Nuestro pecado oculto afecta no solamente a nosotros, sí, porque nosotros somos los más afectados cuando le ocultamos un pecado a Dios, cuando estamos cometiendo algo, cuando estamos haciendo algo en oculto delante de Dios. Entonces, no solamente nos perjudicamos nosotros, vamos a perjudicar a nuestra familia, vamos a perjudicar a la iglesia y vamos a perjudicar a nuestras amistades, a los que nos rodean, pues, a todo el que está a nuestro alrededor, lo vamos a perjudicar. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo cosas en oculto delante de Dios. Y recuerda que si nosotros hacemos eso, los más perjudicados van a ser los que están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros amigos, todo el más cerca que nos rodea. Ese va a ser el más perjudicado. Pero recuerda que el pecado en oculto, eso que estamos cometiendo así en oculto, que queremos ocultar, que estamos haciendo a escondidas, algo que no está bien delante de la presencia de Dios, eso tiene consecuencias, y consecuencias graves, muy graves, que tiene esto de ocultar algo o hacer algo en oculto que a Dios no le agrada. Eso lo tenemos en todo lo que es el capítulo 7 de Josué.
todo el capítulo 7 de Josué nos habla de que cuando cometemos algo en oculto, eso va a perjudicar a todos los que nos rodean. Todo lo que hagan los demás a nuestro alrededor, y si nosotros estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, entonces no solamente nosotros nos vamos a perjudicar, sino también los que nos rodean. Confesemos nuestro pecado oculto y desechémoslo para alcanzar la bendición de Dios. Si nosotros desechamos todo esto, Dios nos va a bendecir grandemente de una manera especial, como no te lo imaginas. Y eso lo tenemos en Proverbios capítulo 28, verso 13. Ahí nos menciona, ¿verdad?, que nosotros debemos de desechar nuestro pecado, ese pecado oculto que tenemos, desecharlo para poder recibir las bendiciones de Dios. Y al recibir las bendiciones de Dios, entonces los que nos rodean van a ser bendecidos. Todo el que nos rodea va a alcanzar la bendición de Dios. Pero si cometemos cosas en oculto, si nos estamos ocultando para cometer algo que a Dios no le agrada, entonces en vez de venir bendición para los que nos rodean, va a venir maldición. Eso quiero que tomes muy en cuenta esto. Por eso es necesario que nos conduzcamos con transparencia delante de la presencia de Dios. Quisiera que te quedaras con este pensamiento, esta frase, ¿verdad? Dice: el encubrir u ocultar nuestro pecado detiene las bendiciones de Dios. Evítala, ¿sí? Evita eso. Para que Dios pueda bendecirnos, para que Dios para que pueda mandar esas bendiciones y puedan llegar a nosotros, es necesario que nosotros no encubramos nuestro pecado, ni tampoco ocultemos nuestro pecado, porque si nosotros hacemos eso, eso detiene las bendiciones de Dios. Pero para evitar que se detengan esas bendiciones en nosotros, necesitamos no encubrir, no ocultar nada delante de Él, y pues Él enviará bendición a nuestra vida y a nuestra familia. Así que recuérdalo, el encubrir u ocultar nuestro pecado detiene las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios envía para nuestra vida y para nuestra familia. Así que si no quieres que se detengan esas bendiciones, bueno, pues no encubras, no ocultes nada delante de la presencia de Dios. Confiesa el pecado oculto de tu corazón. Confiésalo ante Dios. No a ningún hombre, ni mucho menos, no. Necesitamos confesar el pecado oculto, todo lo que estamos haciendo en oculto, hay que confesarlo a Dios y confesar ese pecado oculto de nuestro corazón antes que sea demasiado tarde. Necesitamos confesarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque ahí donde hay la lectura, donde fue la lectura, ¿verdad? Aquí en el capítulo 7 de Josué, ahí nos menciona que Acán confesó demasiado tarde su pecado y las consecuencias fueron desastrosas para él y para su familia. Por eso necesitamos a tiempo confesar nuestro pecado. A tiempo eso que hemos cometido en oculto delante de la presencia de Dios, a tiempo hay que desecharlo, porque si no, las consecuencias van a ser desastrosas para nosotros y para nuestra familia. ¿Por qué? Bueno, porque le tocó que ese pecado
tuvo las consecuencias muy graves en él, en su familia, en sus posesiones y en todo lo que tenía. En todo lo que tenía. Se convirtió en un anatema, ¿sí? Y anatema, el significado bíblico de anatema es maldito de Dios, ¿verdad? La persona es maldecida de Dios. El significado también es excomunión con pena de muerte, ¿verdad? O sea, tiene que hacerse la excomunión del pueblo y con pecado de con pena de muerte. Pero también anatema es el que está apartado de Dios. El anatema también debe ser cortado de en medio de la congregación, es lo que menciona la Sagrada Escritura, pero también es expulsión. Entonces, si nosotros no queremos que caiga sobre nosotros el anatema, si nosotros no queremos que caiga la maldición de Dios sobre nosotros, necesitamos no ocultar cosas delante de Dios, no ocultarle, no querer tratar de ocultarle cosas a Dios, porque como mencionamos, Dios lo conoce todo. Dios todo lo conoce, todo lo escudriña. Para Él no hay nada escondido. Entonces, si nosotros nos queremos ocultar para cometer cosas, cometer fechorías delante de los hombres o delante de Dios, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque Dios lo escudriña todo. Y recuerda, si no queremos que el anatema caiga sobre nosotros, bueno, pues necesitamos confesar nuestro pecado y decirle al Señor, Señor, aún lo que está oculto de mi corazón, Señor, quítalo, Señor, corta con todo eso, Señor, renuncio a todo pecado oculto que haya en mí y de corazón. Vamos a abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, abro mi corazón y desecho todo lo que esté oculto. ¿Por qué? Porque los más perjudicados vamos a ser nosotros y nuestra familia. Recuérdalo. ¿Por qué? Porque cae la maldición de Dios sobre nosotros, cae la excomunión, ¿verdad?, sobre nosotros, con pena de muerte también, y Dios nos aparta de Él, o sea, somos apartados de la presencia de Dios, y aparte somos cortados de la congregación, menciona ahí la Sagrada Escritura, pero también nos menciona y nos dice que vamos a ser expulsados de la presencia de Dios. Así que recuerda que necesitamos no tener pecados ocultos y necesitamos no cometer cosas en oculto delante de Dios ni de los demás. Recuerda que el más perjudicado eres tú y tu familia. Si quieres la bendición para tu familia, no cometas cosas en oculto. Que tu vida sea transparente para Dios y para los demás. Dios te bendiga, Dios te guarde.